Mm, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, Buenas noches. Buenas buenas noches a noches. todos y todas. Buenas noches. No, termino pagando 4.700.000. No, yo sí tienes que pagar con... Sí, nunca recibía primas. Miguel, apaga el micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Quiero saber si me están escuchando. Buenas noches. Señor, claramente, 5.1. Perfectamente. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Demos 4 minuticos. Igual me encanta la capacidad convocatoria. Somos 115 personas. Eh, empezamos en 4 minutos. Muchas gracias por su mientras ven el partido. Hola, Sebas, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches. Buenas noches para todos y para todas, ¿cómo están? Estamos esperando un ratito para que se terminen de conectar algunas personas más. Y ahí Muy buenas noches. ¿vale? Entonces, porfa, denos 2 minuticos y ya arrancamos en conjunto con Sebastián y con nuestro invitado. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Se escucha muy Buenas lejos. noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se escucha muy pasito. Bueno, muy buenas noches para todos. Quiero saber si me escuchan. Buenas noches, perfecto. Buenas noches, Sí, sí, señor. pero muy bajito. Perfecto. Buenas noches. Bueno, Se súper, escucha bien, perfecto. súper. Bueno, primero que todo, desearles una muy buena noche. Que me alegra verlos acá. Sé que algunos estarán viendo el partido aquí en diferido, pero sé que la mayoría están acá porque es un tema que les interesa. Desde el programa de Trabajo Social, desde la coordinación académica de la Corporación Universitaria Senda, estamos muy orgullosos de haber logrado este evento. Es el primer evento que se hace desde que estoy aquí como pues en la dirección de los programas, bueno, desde la coordinación. Entonces, digamos que muy contento de ver la acogida. 240 estudiantes, tenemos estudiantes de trabajo social, tenemos estudiantes de ingeniería administrativa, de marketing también vi por ahí. Entonces, muy chévere ver esto porque es un tema que nos atañe a todos como estudiantes, como profesionales, como institución de educación superior. Entonces, bueno, nada, eso por ese lado. Eh, digamos que ahorita vamos a pasar, por favor no se desconecten, vamos a pasar un formulario de asistencia. Claramente esta sesión está quedando grabada, la cual se les va a socializar posteriormente. Perdón, voy a silenciar de pronto a algunos que se les queda el micrófono por ahí prendido. Me gusta que estén presentándose, digan por favor de qué grupo son, de qué programas son, a los que de pronto no lo han hecho, que eso también nos sirve mucho para identificar. Bueno, digamos que en este caso, digamos que la temática que nos atañe el día de hoy es el de procesos de paz y reconciliación en Colombia, historia, avances y desafíos. Nos está acompañando en esta ocasión nuestro panelista, Héctor Caulla. Ya vamos a dar como una breve descripción de su perfil. Él es, pues digamos, es especialista en alta gerencia por la Universidad Militar Nueva Granada, también especialista en seguridad y defensa nacional, y tiene una maestría en gestión del riesgo y desarrollo otorgado por la Escuela de Ingenieros Militares. Tiene experiencia como docente evaluador de trabajos de grado de la maestría en la Escuela de Ingenieros Militares, pues donde contribuye al desarrollo de nuevas investigaciones en este campo. Tiene experiencia, digamos que en el sector de la construcción de la paz, el fortalecimiento del tejido social
y finalmente pues eso lo ha llevado a desempeñarse como gestor de paz y como director del equipo de gestores de restauración. Entonces es un perfil, digamos que muy completo que atañe, digamos, a los momentos actuales, que es de interés de todo el mundo. Entonces, antes de darle paso a nuestro panelista, quisiera que la profe Valentina, agradeciéndole también por el espacio, que fue pues, quien nos ayudó como a gestionar este evento, pues nos diera una breve como contextualización un poquito más profunda del tema. Entonces, profe, bienvenida. Hola, Sebas, muchas gracias. Bueno, para todos y para todas, muy buenas noches. Ya hay quienes me conocen, quienes han visto clase conmigo, quienes no, mi nombre es Valentina Bolívar, doy clase en el programa de trabajo social, la loquita de los juegos de rol, del tema de conflicto armado, además. Quienes han visto clase conmigo saben que estos temas de los procesos de paz, de reconciliación, es una constante en mis discursos y bueno, a través también de una muy bonita función que me delegó la institución para este semestre llamada Proyección Social, y parte de lo que les explicaba cuando les socializaba un poco sobre este evento, tiene que ver justamente con hacer este tipo de eventos que también sean de interés para ustedes. Entonces, el día de nuestro invitado, pues, es Héctor Cabulla, que ya Sebas presentó un poco más allá de su perfil. He tenido la oportunidad de trabajar con Héctor en distintos espacios y sé que la charla que van a tener el día de hoy va a ser bastante productiva. Creo que la forma en la que Héctor les va a mostrar una ventana sobre todo lo que hace del proceso de conflicto armado y los procesos de paz y reconciliación en nuestro país es muy, muy fructífera, muy entendible. Y bueno, pues ya dándole paso a nuestro invitado, entonces Héctor, estos son nuestros estudiantes de Corporación Universitaria Senda, encuentras estudiantes de Trabajo Social, de Ingeniería Administrativa, de Negocios Internacionales, entonces el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, Valentina. A las 248 personas saco a Sebastián y a Valentina. Un cordial saludo desde esta fría capital de la República, que bendito Dios hoy medio lloviznó. Mi nombre, como lo decía Sebastián, es Héctor Alejandro Cabulla de León y hoy no voy a hacer una cátedra magistral, voy a hacer algo más de diálogo frente a lo que es el proceso de paz y reconciliación en Colombia. Este país nació con la guerra, 1810, y antes de 1810, desde el periodo de la colonización, siempre ha vivido en guerra y todas esas generaciones que han venido desde ese momento sencillamente llevan en el ADN ese ejercicio de la guerra dentro de su sangre. Cuando hablamos de la guerra y de la violencia, dicen que aquellos pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. Y eso es un poco de lo que le pasa a muchos de los pueblos de Centroamérica, de Suramérica, que a veces pensamos que es mejor dejar pasar algunas cosas y seguir adelante. Adagios populares hay muchos sobre eso. Hay que echar siempre para adelante, nunca para atrás. Lo único que le puedo dejar es el estudio, pero cuando uno dice lo único que yo le dejo es el estudio, que nadie se lo puede quitar, esas son frases que decían mis abuelos y yo tengo 60 años y ustedes hoy en día siguen escuchando las mismas frases. Sin embargo, el hecho no es ir a estudiar, no es ir a escuchar a una persona a hablar de ciertos temas, sino por el contrario, apropiarse de esos escenarios, apropiarse de esas temáticas. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.
¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es analizar los procesos de paz en Colombia, identificar los principales hitos, obstáculos y documentos claves y, por último, hacerlos reflexionar sobre el conflicto armado en Colombia. Nosotros llevamos como colombianos más de 6 décadas de conflicto armado. 6 décadas son 60 años, es decir, el conflicto lleva más tiempo de lo que yo he vivido en la vida. Recordar que siempre la paz es un proceso continuo y que no es solo la firma de unos documentos, unos acuerdos. Y que estos ejercicios de reparación, restauración, de recordación, de memorialización, están inmersos en 4 pilares: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces, ¿alguien levantó la mano? Julie. Hola, muy buenas noches. Quería hacerles un comentario fuera del tema que se está tratando. Lo que pasa es que en un grupo interno que tenemos de trabajo social no les permite a mis compañeros ingresar a la clase. Entonces quisiera ver si por favor le pueden dar el acceso. Muchas gracias. Gracias, Julie. Ya les están gestionando. Gracias, Julie. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la historia de lo que es los procesos de paz que hemos vivido en este país. Y el primero data de la época de 1953, ni había nacido yo todavía, y se denomina la amnistía de Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Recordemos que Rojas Pinilla era o fue un general de la República y dio un golpe de Estado frente a muchas atrocidades y arbitrariedades que estaban pasando en el país en esa época. Sin embargo, ese Frente Nacional y ese golpe de Estado de Rojas Pinilla, lo único que hizo también fue vulnerar, victimizar a la sociedad de ese momento. De ahí, eso fue del 53 al 58, 1953 a 1958. De ahí saltamos a 1982. De 1982 a 1986, el proceso de paz del que se habló fue la desmovilización del M-19, del Movimiento 19 de Abril, y del Ejército Popular de Liberación, o EPL, ambos marcados por violencia. Se desmoviliza el M-19 luego de estar realizando una campaña militar en el sur de Colombia. Y ahora que empiece a mencionar nombres, ustedes van a ir haciendo correlación de lo que pasó en otras épocas con lo que sucede actualmente el día de hoy. En esa época del 82 al 86, con el M-19, las FARC estaban en un proceso de paz y las FARC no eran beligerantes en ese momento. Lina. Ay, qué pena interrumpir. Lo que pasa es que mi compañera está tratando de ingresar y le dice que más de 250 personas no se pueden conectar. Ella quiere saber qué hace. Ya vamos a compartir un segundo link, tranquila. Gracias, Lina. Entonces, en esos momentos, las FARC estaban en proceso de paz, en proceso de no beligerancia, y el M-19 y el EPL, que eran los beligerantes de ese momento, sencillamente empiezan a tratar de generar un proceso paralelo para hacer diálogos con el gobierno. Esos diálogos se empiezan a ver reflejados desde 1989 a 1990 con la desmovilización del M-19 en las montañas del Cauca. Lugares como Caloto, Toribío, Jambaló, Inzá, Tacuelló, que son los mismos lugares donde hoy en día
está recrudecida la guerra. Entonces, aquí es donde toma énfasis esa frase de que aquellos pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. Y estamos en los mismos sitios, en los mismos lugares, en las mismas montañas, en la misma área del territorio nacional donde otrora se presentaron combates, se presentaron muertes por este tipo de situaciones de conflicto armado. El EPL se desmoviliza o inicia su periodo de desmovilización en la costa atlántica. Y estos miembros del EPL pasan posteriormente a ser parte de los grupos de autodefensas o grupos paramilitares. En 1998 se inicia o se da inicio al proceso de paz en el Caguán. Esto va desde el 98 hasta el año 2002. Un proceso que despejó una parte del territorio nacional, se vinculó la comunidad internacional, el gobierno le apuntó a esos ejercicios de paz con las FARC. Sin embargo, no llegaron a ningún término. Seguido a esto, en el año 2003, inicia el proceso de desmovilización de las autodefensas o de los paramilitares. Proceso que hace recolección por muchos territorios del país con estos grupos armados de derecha que a la postre pasan a ser parte de otras organizaciones armadas al margen de la ley que el día de hoy conocemos como el Clan del Golfo, el Ejército Gaitanista, y pareciera que todo este ejercicio de la violencia, de la guerra, fuera un negocio, y le debe beneficiar a alguien este tipo de negocios. En el 2012 se inicia el proceso de paz con las FARC, iba hasta el año 2016, con la firma de los acuerdos de paz con el presidente Santos, y los miembros pertenecientes a esta organización armada al margen de la ley sencillamente buscan una nueva manera de hacer la política o de hacerse escuchar, y lo hacen a través del Partido Comunes. En el 2022 se inicia los diálogos de paz con el ELN y con algunos otros grupos. Sin embargo, dichos diálogos, la verdad, no han dado ningún tipo de resultado con el proceso de La Habana. Lo más significante de todos estos procesos de paz que llevamos en el país están simplificados en los acuerdos de La Habana. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas. Se firma en el año 2016 bajo el gobierno de Santos y observa 6 puntos claves. Estos 6 puntos claves tienen que ver primero con la reforma rural, la participación en política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas, justicia y víctimas, implementación y verificación. Cuando miramos estos 6 puntos claves del acuerdo de paz, con el punto número 5 del acuerdo de paz, donde a las FARC o al Partido Comunes de hoy en día se le reconoce su estatus de ser una organización política, vemos que no se ha avanzado realmente en la implementación de estos acuerdos en la forma en que se plantearon en todos esos encuentros y en todas esas negociaciones en La Habana. La reforma rural, ¿a dónde ha llegado la reforma rural? Se han entregado algunas tierras
a las comunidades indígenas se les han hecho entrega de algunos territorios también. Sin embargo, esos territorios que han sido entregados y que en algún tiempo estuvieron en manos bien sea de las FARC o de las autodefensas o de los paramilitares, sencillamente no han permitido que esos grupos abandonen esas zonas donde se encontraban esas tierras que eran manipuladas o manejadas por testaferros, lo cual no ha permitido que se haga una real reforma rural con base en lo que se acordó en La Habana. Participación en política. Y entonces tenemos varios grupos que han pasado por este ejercicio. El primero fue el M19. Muchísimos años después, el M19, no como M19, coloca a un miembro de su organización en la presidencia de la República. Sin embargo, nuevamente, el ejercicio de la participación en política no ha cumplido el requisito que debe cumplir, y es que los grupos terroristas de alguna época, los grupos armados al margen de la ley, pudiesen realmente presentarse en plaza pública a hacer sus manifestaciones. Por el contrario, han sido objeto de amenazas, han sido objeto de asesinatos, han sido desalojados de las zonas donde ellos tenían que ejercer esa política en los ETCR. Entonces, el acuerdo de paz en este ejercicio de la participación en política realmente tampoco se ha podido implementar tal y como se hizo o se pactó en el acuerdo de La Habana. El siguiente punto clave es la terminación del conflicto o el fin del conflicto. Inicialmente se desmovilizaron, entregaron las armas, sin embargo, facciones, grupos de las mismas o de las extintas FARC no estuvieron de acuerdo con la no implementación del conflicto y nuevamente volvieron a las armas. Es decir, que el conflicto en su esencia ha dejado de ser un punto clave dentro del acuerdo de paz y ha recrudecido el conflicto, ha recrudecido la guerra en todo el territorio nacional. Siguiente, el problema de las drogas. La zona sur del país, la zona del Cauca, que es donde más se produce la hoja de coca, y no estamos aquí haciendo discriminación de ninguna comunidad, sino simplemente estamos siguiendo un proceso desde su esencia. Realmente no ha tenido el impacto que se requiere, por el contrario, ha aumentado la siembra de las matas de coca, ha aumentado la fabricación del alcaloide, ha aumentado las exportaciones de la coca, le sumamos ahora la marihuana. Entonces, la solución al problema de las drogas realmente no se ha encontrado. No es fumigar con glifosato, no es arrancar las matas. Lo que pasa es que las drogas son un precursor para la guerra. Y entonces, si hay drogas, sencillamente no puede haber fin del conflicto. Si hay drogas, la participación en política va a ser diezmada, va a ser restringida. Si hay drogas, no va a haber una reforma rural. Si hay drogas, todo lo que se haga a favor de la paz sencillamente va a ser afectado. Y eso no ha permitido que haya una implementación y mucho menos una verificación del conflicto, de lo que es el acuerdo de paz en Colombia. Dentro de este proceso de paz del año 2016, hubo unos factores claves: la participación de la sociedad civil a través de organizaciones de víctimas y los sectores sociales,
se crea la justicia transicional a través del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que hoy en día se llama Sistema Integral de Paz, que lo único que busca es esclarecer lo acaecido en el conflicto armado a través de los aportes a la verdad que hagan los actores involucrados dentro del conflicto. Pero cuando hablamos de los actores involucrados dentro del conflicto, tenemos que hablar de las víctimas, que son las que requieren que se haga un aporte pleno a la verdad de todo lo acaecido en el conflicto, de lo bueno y lo malo, que se haga un real aporte por parte de los paramilitares, no solamente en la ley 675, sino que puedan ir a los estrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que los militares hagan los aportes de verdad para el esclarecimiento del conflicto. Pero también hay otros que son los representantes del Estado, personas que no portaban armas, como son los alcaldes, personeros, defensores de derechos humanos y la misma sociedad civil, que debe hacer aportes para hacer la contrastación y el esclarecimiento de lo acaecido en el conflicto. Y esta justicia especial para la paz, o este sistema integral de paz, lo único que busca a través de la justicia transicional es que haya un balance, no que sea una justicia punitiva, una justicia de solo cárcel, sino que realmente a través de los ejercicios de aportes a la verdad, del reconocimiento de lo acaecido en el conflicto, sencillamente se pueda sanar ese tejido social. ¿Qué obstáculos ha tenido la paz en todo este ejercicio a lo largo del territorio nacional? Lo primero es la falta de confianza entre las partes. Y cuando hablamos de falta de confianza entre las partes es, en términos generales, es decir, el Estado no confía en que las personas que van a entregar las armas o que se van a desmovilizar realmente cumplan con su cometido, con su ejercicio de dejar la guerra. Las Fuerzas Armadas, que son responsables por mantener el orden en el país, son supeditados a las órdenes del jefe de Estado para que no se hagan actividades militares o operaciones militares. Los actores armados sencillamente no confían en que no vayan a ser atacados por parte de las fuerzas regulares del Estado, pero tampoco confían en que la política genere ese ejercicio de poderse integrar a la sociedad, dejar las armas y que realmente el país esté en paz. Y esto hace que haya una persistencia por parte de estas estructuras armadas. Siempre van a haber unos intereses políticos que van a influir durante el periodo de elecciones, bien sea en las elecciones presidenciales o en las elecciones municipales, departamentales. Siempre que hay este tipo de ejercicios, la política va buscando cómo atraer los votos con una bandera que se llama la paz. Sin embargo, son las comunidades, las afectadas, las que deben promover este tipo de diálogos de paz. No es a través de un discurso que se va a lograr la paz. Los políticos vienen, los políticos van a los territorios, visitan, prometen y se regresan, pero las comunidades son las que realmente están siendo impactadas por este tipo de mala política. Y por último, la falta de confianza en la implementación de acuerdos de paz. Si no se pudo implementar con lo que pasó en el 2016, cada ejercicio de diálogos sencillamente va a estar supeditado a que hoy me siento, mañana me levanto, y todo esto genera un estado en donde el hablar de paz se vuelve bastante utópico. Dentro de los documentos claves en este ejercicio, preguntan por aquí, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para reconstruir la confianza? Yo creo que
la confianza empieza desde cómo formamos a nuestros hijos en los hogares. ¿Qué tipo de valores estamos dando a la base de la sociedad? El tipo de valores que inculquemos en casa es lo que va a permitir que se cambie el chip cultural de nosotros como colombianos. No hay otra forma. Sentarse y tratar de hablar de paz no es fácil. ¿Por qué? Porque no hay tratamientos empáticos, porque sencillamente si yo no me coloco en el lugar del otro, pues la verdad no me interesa. Si yo no vivo en esa zona del país, pues la verdad no me interesa. Y dirigir la paz desde sitios diferentes al territorio donde se está llevando a cabo el conflicto, pues realmente no va a dar el ejercicio que se requiere. Jonathan. Muy buenas noches, doctor Héctor. Yo tengo una pregunta. Cuando su merced habla de las situaciones políticas, sociales y económicas, cuando sean campañas electorales, puede ser por alcaldías, consejos, gobernaciones y presidencias, realmente me lleva a hacerle una pregunta. ¿Cómo realmente, dentro del marco del proceso de paz, realmente los estados deben estar ahí siempre? Porque usted lo acaba de decir, se vienen a las ciudades, se olvidan de las zonas rurales, donde está realmente la problemática. ¿Qué deberían hacer? Ya que el doctor lleva muchos años en este tema de investigación, realmente estamos a puerta ya casi de unas elecciones presidenciales y el tema va a ser la paz, porque lo van a tocar y lo van a hablar ahorita en el 2026, van a tocar ese tema de la paz. ¿Cómo realmente, doctor, desde su ámbito investigativo, de todos estos años de investigación, realmente qué es lo que debe hacer un gobierno para que realmente se vea eso reflejado en estas comunidades? Gracias, Jonathan. Una muy buena pregunta. ¿Qué debemos hacer? Primero, cuando hay un gobierno de turno o está en su campaña política, hay que ponerle mucho cuidado a lo que es las propuestas que tienen ellos. Esas propuestas deben ir alineadas a unas políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas, la política pública número 1 es el plan de desarrollo. Y cuando uno empieza a desmenuzar ese plan de desarrollo que tiene que tocar todas las aristas de la comunidad para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, salud, educación, transporte, vivienda, y seguimos de ahí, se da uno cuenta que el ejercicio de implementar las políticas públicas dentro de esos planes de desarrollo es mentira. Y lo que hace generar es la corrupción. No se invierten los dineros en lo que debe hacerse de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Ese es el punto de arranque aquí. ¿Cómo implementar un plan de desarrollo que cumpla satisfaciendo las necesidades de una comunidad? ¿Cómo hago yo para que ese ejercicio realmente surta el efecto deseado en la comunidad? Tiene que haber un desprendimiento del dinero, tiene que haber un desprendimiento del querer enriquecerme por realmente aportarle a la comunidad. Y en eso hay muchos alcaldes, muchos gobernadores en el país que de pronto sí trabajan en eso y que hacen que esas comunidades o esas zonas del país realmente avancen, progresen, generan trabajo, generan el empleo, generan herramientas para dar una mejor educación, crean incentivos para que haya una mejor vía dentro de la comunidad o que se puedan comunicar con otros, que puedan sacar sus productos. Entonces, el ejercicio tiene que arrancar por ahí, hacer una caracterización real de lo que es o lo que se requiere en algunas comunidades para poder solventar ese ejercicio. Les voy a poner un ejemplo. Catatumbo. Hay más de 60,000 personas desplazadas por la guerra en el Catatumbo.
La guerra en el Catatumbo no es nueva, es una guerra que lleva más de 30 años. ¿Por qué? Porque no hay inversión social. Pero todos los gobiernos, y estoy hablando de 30 años, en 30 años han pasado no sé cuántos gobiernos, han ido a prometer inversión, 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 inversión. Como no hay inversión, ¿a qué se dedica la comunidad? Pues es una comunidad que está subyugada por las organizaciones armadas al margen de la ley y los obligan a sembrar en sus parcelas la coca, que es lo que les está solventando esas necesidades que tanto requiere la comunidad. ¿Por qué no se llega allá con inversiones? ¿A quién le interesa? Si yo estoy en Cúcuta o en Bucaramanga, a mí no me interesa. Pero cuando empiezan el desplazamiento de las familias desde sus zonas de origen, sencillamente sí empiezan a solicitar recursos. Es que no tenemos recursos para los desplazados, es que no tenemos dónde alojarlos. Entonces, ese es el punto neurálgico de aquí. ¿Cómo hacemos o cómo le hacemos entender a esos personajes que tienen 50.000 años en la política y que van de generación en generación? Son familias que se dedican a eso, es un negocio, la política es un negocio. ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan que realmente hay que hacer una inversión social, que hay que cumplir realmente con ese plan de desarrollo, que hay que cumplir con ese plan de ordenamiento territorial? Y aclaro, yo no estoy haciendo campaña política aquí, no, es cómo desde el campo que me compete a mí como ciudadano, puedo exigirle a ese gobernante de turno, bien sea regional, local, municipal, departamental y nivel estado, ¿cómo hago para exigirle a esa persona que realmente cumpla? Nos toca reestructurar muchas cosas en el país, reestructurar la justicia, porque cuando se hacen investigaciones, si el ente acusador no está en favor mío, pues sencillamente no va a salir adelante el proceso. Entonces, son muchas cosas las que hay que reformar. Y si uno empieza a mirar cuál es el grupo macrocriminal más grande que hay en el país, no son ni las organizaciones armadas al margen de la ley, ni son los militares que cometieron falsos positivos. La organización macrocriminal más grande que hay es la corrupción. ¿Y quién hace la corrupción? El estamento político. Desde ahí empezamos tenemos que empezar a hacer los cambios. Me dice Luzmari Mercado, si existió un acuerdo de paz con los paramilitares en los años 2003 y al 2006, y que además en el año 2005 se creó la Ley de Justicia y Paz que buscaba información sobre las víctimas y repararla, ¿por qué entonces al día de hoy continúan personas sin recibir beneficios de reparación a daños y perjuicios? Los procesos de paz se venden de una manera equivocada. ¿Qué busca un proceso de paz? Conocer la verdad. Sin embargo, el dinero, que es el que mueve todo este ejercicio, se le vende a las víctimas diciéndoles, les vamos a dar casa, carro y beca para que ustedes vivan mejor. Ustedes tienen derecho, como fueron desplazados, a un lugar digno donde vivir. Les vamos a otorgar una casa. Sus hijos van a tener educación gratis. Ustedes van a tener vías de transporte. Y se le vende a las víctimas del conflicto armado, indistintamente de la organización que haya causado o el actor que haya causado el deceso de los familiares, se les vende como si se les fuera a dar dinero. El ejercicio no es ese, el ejercicio es aportar realmente desde la verdad, decir qué pasó, por qué pasó, quiénes son los responsables de todo lo que ha sido en el conflicto. No es solamente la reparación material. Para un ser humano es más importante una reparación inmaterial a ese ejercicio de te voy a ofrecer, te voy a dar, te voy a entregar, te voy a regalar,
porque lo que estamos haciendo es revictimizando a esas personas. Una persona que sale, vamos a decir, solita a Caquetá, se viene para Florencia, buscando una mejor oportunidad, buscando darle un mejor estilo de vida a su familia, y resulta que no pudieron encontrar trabajo y se van para el Huila, para Neiva, y llegan a Neiva y es la misma situación, pero con el agravante de que en el Caquetá podía estar yo en mi zona ancestral, pero llego a Neiva y es una cultura diferente, llego a una mole de cemento, y donde generalmente se ubican esas personas que son desplazadas, en los cordones de miseria de cada una de las ciudades. Y esos cordones de miseria, ¿en dónde están ubicados? En las zonas de alto riesgo no mitigable. Y lo que estamos haciendo es permitir que se siga revictimizando. Ya vamos en 3 ciudades, yo le digo re. Pero cuando llegamos a esa ciudad de Neiva y decimos, no, aquí no hay oportunidades de empleo, no, vámonos para la capital, y se vienen a la capital de la República. Clima diferente, carros, ruidos, no hay espacio, no hay lugares donde trabajar, vamos y nos ubicamos ¿dónde? Y hay unas zonas determinadas ya en la capital de la República que reciben muchas víctimas del conflicto armado. Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Soacha, Bosa, Suba, pero son sitios donde ya no cabe más población. Y entonces estamos revictimizando y estamos sacando unas personas desde solita Caquetá para traerlos aquí a Bogotá a que sufran. Cuando los políticos llegan a estas zonas subnormales, donde no hay necesidades básicas insatisfechas ya solucionadas, empiezan a sufrir más, empiezan a sentir más la victimización. Entonces, llegamos a un lugar de invasión. Y es, construye tu casa como puedas. Y empiezo a construirla primero con tablas, después le pongo latones. Y después empiezo a ponerle ladrillos. Pero cuando yo empiezo a colocarle ladrillos a esa casa, después de 5 o 6 años, viene el alcalde de turno y me la destruye. ¿Y el malo quién es? El alcalde de turno. Pero ¿por qué en el momento en que llegaron, en vez de revictimizar y ofrecer dineros que no existían, por qué no tomamos a esas personas que están en esos acuerdos de paz sencillamente a que digan la verdad, a que reconozcan qué es lo que pasó y a que se pueda cumplir con esa parte de la reforma rural, y es volverle a dar la tierra a ese campesinado que salió huyendo de sus zonas de origen o que salió amenazado por una organización al margen de la ley? Entonces, no sé si a Luz Mari le quedó claro con esta respuesta. Bueno, dice Oscar Eduardo, ¿de qué manera o en qué grado las políticas antidrogas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, insisten en la problemática del narcotráfico, el conflicto armado y otras que también se deriva acá en Colombia? Quiero recordarles algo que dije yo hace unos minutos. Dije, la guerra es un negocio. ¿A quién le conviene? A todos los actores le conviene el negocio. Digamos, si no hay guerra, no hay armas. Si no hay guerra, no hay mercado negro. Si no hay guerra, no hay bandera política. Si no hay guerra, los países que producen las armas no venden. Si no hay guerra, los que producen los uniformes no las venden. ¿Qué dicen los militares? Si no hay enemigo, no hay ejército. Si no hay matas de coca que arrancar, no hay ejército. Si no hay organizaciones al margen de la ley, no hay ejército. ¿Qué dicen las organizaciones armadas al margen de la ley? Si no hay drogas, no subsistimos. Si no hay drogas, no podemos consolidar territorios, no podemos controlar territorios. Pero el que está viendo desde el otro lado del charco, que es el que la consume, no hace ni una sola campaña para evitar el consumo. Lo único que dice es, esa guerra es
tu problema, tú verás cómo la solucionas. Yo te doy el dinero, pero te voy a exigir resultados. Y la pregunta es, ¿será que esos dineros que vienen aquí con diferentes planes de las políticas antidrogas son realmente efectivos o alcanzan para ese ejercicio de erradicación? No. Al que la consume, no le importa si se arrancan, se destruyen, se queman, se echa glifosato, a ellos no les importa eso. Porque es que ese dinero que se lava y que entra aporta a la economía de esos países que son grandes potencias. Entonces, es una guerra que nos compete solamente a nosotros. Yo no soy partidario ni de que la legalicen, pero tampoco con la forma en que se está tratando de acabar el ejercicio de las drogas en este país. Eso tiene que ser un compromiso a nivel mundial, de que hayan campañas no solo para el que la siembra, la produce y la procesa, sino también para aquel que la consume. Dice Giovanni, votar por propuestas y no por favores, eso es lo que permite que se elija mejor. Siempre van a terminar haciendo favores, porque para poder pagar una campaña hay que sacar mucho dinero. Dice Carlos Andrés, ¿qué lecciones podría aplicar Colombia en futuros procesos de paz con grupos armados? Voluntad. No colocar condiciones. Es voluntad. Los voy a poner en este ejercicio a ustedes. La mayoría de las personas, de las 250 personas que se ha mantenido todavía la audiencia, la mayoría de las personas que están aquí puede que tengan un hijo, puede que no sean casados, pero viven con una pareja. Yo me atrevo a decir que más del 70% estamos en ese ejercicio. Uno de esa familia, llámese esposo o esposa, falló al compromiso de permanecer leal, ser honesto y cuidarte mientras estés enfermo o enferma. Falló a ese compromiso, falló al compromiso de tener una lealtad. ¿Cómo hago yo para volver a creer en esa persona? Tiene que haber un compromiso muy grande. Tiene que haber una fuerza de voluntad muy grande para que la persona vuelva a confiar en el otro ser. Eso mismo pasa en los procesos de paz. Si en la casa no somos capaces de creer en el otro, ¿qué pasará afuera? Y he ahí la razón del por qué tenemos que criar, levantar a nuestros hijos con unos valores totalmente diferentes. No es decirle, si en el colegio te hacen bullying, tú también te las desquitas. Si a ti te pegaron, devuélvele la trompada. Porque estamos incitando a la violencia. Eso es violencia. Si a ti te gritó, vuelve y grítale. Pero si por el contrario, yo de hijo veo que mi papá le grita a mi mamá o mi mamá le grita a mi papá y le tira los trastes y mi papá reacciona violentamente de forma agresiva y golpea a mi mamá, pues eso es lo que yo voy a tener que hacer el día de mañana porque lo aprendí en casa. ¿Cómo modificamos a nuestra cultura? ¿Cómo modificamos ese ejercicio de levantar a nuestros hijos en casa? No es fácil, es una tarea bastante difícil, pero se puede. Y es desde los valores y eso va cambiando en las generaciones. Cuando esos niños lleguen a la adultez y que tengan oportunidad de presentarse a trabajar con el Estado, pues sencillamente puede que se cambie ese tipo de políticas y
y no estamos diciendo, ojalá nos hubieran colonizado a nosotros los ingleses o los europeos y estaríamos hablando inglés y seríamos de ojos claros y blanquitos. No, eso es sencillamente que tenemos que generar campañas desde la casa, generar campañas en el trabajo de honestidad, de compromiso, de entrega, de respeto, de responsabilidad. Eso es lo que realmente debemos estar haciendo. Dice una pregunta, ¿cómo se aborda la inseguridad y el asesinato de la fuerza pública en las regiones afectadas por el conflicto? Y como usted lo decía, en el Cauca se ve mucho y cada vez más policías y soldados muertos. ¿Cómo se evita que haya asesinato de miembros de la fuerza pública? Yo me voy a atrever a decir una locura. El proceso de paz a las Fuerzas Armadas les hizo daño, no por estar en contra de la paz, aclaro. Muchos de los ejércitos o de los países donde han habido procesos de paz, las Fuerzas Armadas han mantenido su entrenamiento, han mantenido su formación, se han mejorado en procesos de operaciones, de las tácticas, de cómo hacer el ejercicio, pero también los han profesionalizado desde el respeto a los derechos humanos. En el tiempo en que hubo paz, en que decían que todo era un remanso de paz, sencillamente los militares perdieron el sentido de responsabilidad a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos. Y por el contrario, se dedicaron fue a estar en sus bases, aquí no pasa nada, todo es tranquilo, es color de rosa, mientras las organizaciones al margen de la ley se fortalecieron, se reentrenaron y sabían que había un propósito a futuro y era continuar con estas acciones beligerantes. Entonces, es nuevamente el ejercicio de conciencia, de saber hacia dónde vamos, empáticamente qué puedo hacer yo para que no suceda esto. Eso es lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz en las garantías de no repetición, es evitar que esto se repita. Pueblo que no conozca su historia tiende a repetirla. Marisol. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy estudiante de trabajo social. Mi nombre es Marisol López. Lo escuchaba usted de pronto cuando mi compañero le hablaba algo como de las campañas políticas. Se viene, si bien es cierto, se viene ya prácticamente nuevamente una campaña a presidencia, pero usted hablaba usted hablaba precisamente del plan de desarrollo. Los planes de desarrollo territoriales se inician después de que el candidato ya ha sido elegido. Entonces, cada uno empieza un plan de desarrollo, más o menos eso viene siendo como 3 o 4 meses después de su elección. Pero yo quería saber de pronto cómo los participantes en sí, o bueno, los votantes, cómo pueden de pronto elegir de manera correcta. Si bien es cierto, ellos proponen, y se decía, se debe hacer la caracterización de la población y mirar las necesidades reales. Pero para eso, el candidato como tal, pues no lo va a hacer porque en sí está haciendo es propaganda y pagando panfletos, volantes y de todo, pues voten por mí. Eso no va a ser. Sí, estoy segura que yo creo que el próximo presidente debería ser un trabajador social y que mire desde todos los enfoques. Pero pues es difícil porque todos van derecho, ciencias políticas, bueno, un poco de cosas que a veces ni lo son. Pero eso suele pasar. Entonces, sí considero y comparto con usted de pronto la posición donde dice que los niños
esas personitas, esa primera infancia es la que debe estar bien educada, tener ética y valores para que eso no vuelva a suceder, puesto que si vamos a ver y si vamos de pronto a lo que está pasando en el Cauca, que es cuando nos dicen, bueno, no, sí, es que se están peleando por los cultivos ilícitos, pero pues el campesinado ya es algo que, o sea, como voy a decir algo que no quiero que se sientan ofendidos ni nada de eso, pero es como que esa teoría que yo tengo que digo, el loro viejo no aprende a hablar. Son personas que ya están acostumbradas a que es un negocio rentable, yo les siembro a ese, pero si bien es cierto, son víctimas de su propio invento porque no lo estoy celebrando, sí, aclaro, no lo estoy celebrando, pero es resultados de dar ese sí. ¿Por qué? Porque ya se había calmado bastante eso. Sí, estaba tal vez, no estaba en su totalidad, pero sí estaba controlado tal vez la siembra de cultivos ilícitos. Y no precisamente por el glifosato, sino porque la gente en sí no estaba sembrando. Estaba, pues, de pronto se había dedicado a otras cosas. Pero ¿qué pasó? Volvieron a armarse en esos grupos al margen de la ley, llegaron a ciertos territorios. Bueno, si sembramos, entonces les vamos a pagar tanto y tanto y tanto. ¿Y qué pasó? Tenían el control territorial cuando llegó otro y dijo, ah, no, venga, usted le está ayudando a este, entonces, para afuera, venga a ver, se me van de aquí o los mato. Y entonces inicia nuevamente esa guerra de poderes entre los grupos al margen de la ley y el control territorial de diferentes departamentos o ciudades, bueno, municipios, y ahí es donde inicia eso. Entonces sí considero yo que lo primero que debemos hacer es reestructurar esa primera infancia, y yo siempre lo he dicho, o sea, como que la primera infancia de aquí en adelante tiene que ser como la pionera en cuanto a los derechos. Primero, es que llegamos a adultos y ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos, no conocemos una constitución política, prácticamente sabemos que hay una constitución política, pero nadie en la casa la tiene. Segundo, esos valores, esa ética, tampoco se está casi dictando en los colegios. Eso fue algo que se perdió. Prácticamente los colegios en la primera infancia dan como 1 hora a la semana, una materia que debería ser primordial para esas edades. Y no más, pero sí necesito que me responda la primera. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a todo esto con lo de las políticas públicas? Es sencillo. El plan de desarrollo parte como ejercicio del plan de gobierno que va a hacer cada candidato. El candidato dice, dentro de mi plan de gobierno yo voy a mejorar la educación. ¿Cómo la voy a mejorar? De esta y esta y esta forma. Cuando ese candidato llega y se posesiona en el plan de desarrollo, lo que él definió en educación debe estar plasmado en ese ejercicio. El candidato no llega solamente con la propuesta, llega es un plan a futuro de lo que él va a hacer, y como nosotros somos el constituyente primario, el que lo eligió, podemos y estamos en capacidad a través de las veedurías de exigir que cumpla lo que él prometió dentro de su programa de gobierno. Antes de hacer su plan de desarrollo, está primero su programa de gobierno y ellos lo tienen que definir de una manera muy clara, diáfana y transparente y presentarlo a la comunidad para que sepan qué es lo que se va a realizar. ¿Te respondí? Esa es la teoría, pero la práctica sí, la práctica es otra, la práctica es a través de las veedurías. Nosotros como comunidad podemos organizarnos en veedurías y exigirle a esa persona que... Fíjate que es ahí donde viene... El Consejo de Planeación Local o el Consejo de Planeación Territorial, esos son los que hacemos nosotros una verdadera veeduría de que el plan de desarrollo se dé como se hace y que se cumpla como tal. Nosotros somos los que pertenecemos a este consejo, somos los que hacemos esa veeduría como tal. Igualmente, claro, todo el mundo lo puede hacer, pero capacitados estamos nosotros los que pertenecemos al Consejo de Planeación. Muchísimas gracias, Gloria. Vamos a darle la oportunidad de hablar a Edna, por favor.
Edna. Ahí está Edna. No la estamos escuchando, Edna. No la estamos escuchando, Edna. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Yo tengo dos preguntas. El doctor había dicho que el obstáculo que habían o que faltaba confianza entre las partes, ¿cierto? La falta de confianza. Y que nosotros como comunidades debíamos como ser parte para que esa confianza se levante, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ahí cómo nosotros podemos trabajar para que eso suceda, porque también el doctor decía que tenemos que comenzar nuevamente a trabajar los valores con nuestros niños. Pero esta parte es muy difícil, ¿por qué? Porque ya el adulto es violento. Entonces, si el adulto es violento, ¿quién enseñará a nuestros niños esos valores? Ya salieron del colegio, de los institutos, ya no se enseña esto. Entonces, ¿cómo podemos participar como ciudadanos, cierto? Para que vuelva esa confianza, pero entonces, ¿quién también le va a enseñar a nuestros niños? Eso es desde casa, desde la formación en casa. Sí, claro que es desde la formación en casa, pero Y estamos a través de las veedurías, nosotros como ciudadanos podemos hacer que se cumpla la política pública del gobierno del momento. Eso no es con nadie. Claro, eso no... todo eso suena muy bonito. La pregunta que yo hago no es porque eso ya no haya. El problema es que ya el adulto ya es violento porque sí, ¿sí? Ya el adulto no trabaja en los valores. Entonces, si el adulto no tiene valores, ¿quién le va a enseñar a los niños? Mire, Edna, y esta es una enseñanza que le voy a dar a todos para que la pongan en práctica. Aquí hay 242 me quedan, menos Valentina y Sebastián son 240, se fueron 10 ya. Y hay 100 en otra sala. Bueno, hay 100 en otra sala, eso es una buena noticia. Hay una metodología que se llama diálogos improbables. Esos diálogos improbables, yo pensé que pararse a hablar, a dialogar en un escenario, eso era de cada persona. No, eso es una metodología. Esos diálogos improbables, ¿qué es? Lo primero que hay que hacer es revisarse hacia adentro. Si aquí hay 342 personas, multiplicado al menos por 2 en la casa, son casi 700 personas. 700 personas que van a ser multiplicadores de esta metodología en su comunidad, en su barrio, en su cuadra, en su manzana, en su ciudad. Es incentivar a las personas a que hagan una introspección, a que hagan una catarsis y se revisen qué he hecho de bien y qué no he hecho tan bien. Segundo, círculo inmediato. Ese círculo inmediato, ¿quiénes son? Mamá, papá, hermanos, esposa, esposo, la familia. Y poder expresar hacia la familia para mejorar el proceso de comunicación. Cuando yo he podido tocar estos dos espacios, ya puedo salir a la comunidad y vender ese mismo ejercicio en la comunidad. Un diálogo improbable es lo que estoy haciendo yo aquí. Es improbable que personas de todo el país estén escuchando a alguien que jamás en la vida habían visto, con temas que son del diario vivir, de la cotidianidad, pero que no aterrizamos porque nadie nos hace caer en cuenta de muchas cosas y ustedes lo están haciendo aquí. Yo inicié una conversación, ustedes siguieron la conversación. Ahora los estoy invitando a hacer el diálogo improbable, es sentarnos con nuestro esposo, esposa, hijos y decir, mira, vamos a iniciar un ejercicio de diálogo. Y cuando yo hablo diálogo es que tú me escuchas mientras yo estoy hablando. Y después cambiamos. Yo te escucho y tú empiezas a hablar.
pero no es interrumpir mientras se está hablando, porque eso es de nuestra cultura. Mi amor, pero es que yo creo que en vez de irnos a comer hamburguesas, ¿por qué no nos va? Ay, pero ya me vas a quitar, si yo quería comer hamburguesa, ¿por qué me vas a tener que llevar a un restaurante? No, yo no voy a comer de eso. Entonces, es empáticamente saber que el proceso de comunicación es uno habla, el otro escucha y después intercambiamos y llegamos a acuerdos. La finalidad de ese diálogo improbables es que yo entienda tu posición y tú entiendas mi posición y como tal podamos hacer el ejercicio nuevamente de poder convivir. Ese es el ejercicio. Si alguien me decía, ¿y cómo hacemos para que haya realmente la confianza entre uno y el otro? Diálogos improbables. Eso es lo único, que yo tenga el espacio para poder decir lo que pienso, pero también ser capaz de recepcionar y escuchar al otro que convive conmigo o que es mi vecino de la casa, de vecino de apartamento, vecino de finca, etcétera. Entonces, ese es el ejercicio al que yo los invitaría. José Alexander. Bueno, buenas noches para todos. Estaba escuchando atento y hablamos nosotros acá, o nos está manifestando desde la historia y eso es válido. Hay dos puntos importantes si estamos hablando nosotros de los valores desde casa y eso es válido. Coger los niños y enseñarles a respetar o simplemente tomando como ejemplo lo que acaba de mencionar, una comunicación asertiva. Vamos a una realidad del país y es de qué nos sirve, escuchaba ahorita algunos compañeros, escribían de conocer la constitución política. Listo, la constitución está, se han hecho algunas modificaciones, la última en el 91. La pregunta es, ¿qué nos garantiza a nosotros, desde las altas cortes y desde los altos poderes judiciales, que esto se dé como beneficio? Porque es que sería como hacer algo mínimo, obvio, que al multiplicarlo por el número de personas que lo puedan practicar de algún resultado. Pero ¿de qué nos sirve tener un hogar basado en valores? ¿Qué nos garantiza que este hogar no sea víctima de ese conflicto? O sea, estaríamos como nosotros buscando una salvación dentro de lo moral, pero no estaríamos viendo un beneficio real dentro de nuestro territorio. Hablamos desde los planes de gobierno, conocemos las veedurías, los que hacemos procesos en organizaciones nacionales, los que hemos hecho parte de estas organizaciones que han hecho parte de La Habana, pero a mí ¿qué me garantiza? Si nosotros no tenemos en estos momentos un respaldo jurídico, tomamos que una persona violentó, asesinó, sacrificó, simplemente por decir sí, reconocer, la JEP dice, listo, dígame la verdad, y prácticamente que o se es perdonado o de qué forma voy a reparar. Lo decía usted al inicio se trataba de que si se le da casa, carro y beca, vamos a olvidar lo que pasa y el resto, todo eso queda como en memoria, todo eso se viene manejando y realmente aquí, bueno, vemos varias líneas, pero desde el trabajo social que hago parte, ¿qué herramienta tendríamos nosotros de pronto si queremos hacer una función como esta desde el trabajo social si no tenemos las garantías? ¿Estarle hablando de una comunidad de paz basada en qué? Jurídicamente en qué. Si los daños se miden por qué, o qué nivel puede ser carcelario, o cómo puede ser escarcelario, o por qué algunas personas están siendo beneficiadas mejor que las mismas víctimas, simplemente por reconocer haber hecho parte de ese proceso. Y esa pregunta se la hago también, porque pues es la segunda vez que comparto con usted un escenario de estos, ya con la profesora del cuatrimestre anterior, lo veía y sé que tiene experiencia desde la línea militar. Entonces es ahí como de esos puntos. Desde la línea militar, lo decía usted ahorita, si no hay delincuencia, no hay policía, ¿cierto? Si no hay guerra, pues ¿para qué tanto ejército? O sea, todo va como de la mano uno con otro. Entonces la pregunta sería eso. ¿Cómo le voy a explicar yo a los niños o cómo le voy a enseñar más de que escucharme y yo escucharlos? Porque eso es convivencia dentro de un hogar. Hablemosle de una convivencia colectiva, como ciudadanos en el espacio que estamos. ¿Cómo nos podemos manejar? Colocaba ahorita un ejemplo claro con el Caquetá. Después de haber desmovilización, de tanta guerra, tantas masacres, pretender decirle a la gente no vuelva a su territorio, ¿bajo qué garantías? El gobierno, ni siquiera hablo de un gobierno, porque es que el gobierno pasa 4 años un presidente con su ideología política, hace ver lo bueno como él lo quiere hacer ver. Llega otro presidente de otra línea política y lo va a ver, pero es que los presidentes pasan, la constitución sigue siendo la misma, la parte legislativa sigue siendo lo mismo. ¿Qué hace seguimiento a eso?
¿por qué no tener en cuenta también una historial o una hoja de vida? Tenemos congresistas en estos momentos peleando con el tema de la reforma laboral cuando ni siquiera son profesionales. Entonces, ¿a mí qué me garantiza? ¿O cuáles son las herramientas que yo puedo tener? Porque yo me puedo quedar acá hablando de lo bonito que podemos hacer nosotros como persona y la forma en la que criamos nuestros hijos. Pero pues yo creo que este tema es importante, es ver desde arriba, realmente cuáles son las herramientas para nosotros como profesionales, ni siquiera como profesionales, como ciudadanos colombianos. ¿Qué me garantiza a mí jurídicamente si yo voy a pedir por un tema de desplazamiento? Conozco quién fue el que causó el daño, pero jurídicamente, ¿qué proceso hay? ¿O a qué le creo o a qué le estoy apuntando? Gracias, José Alexander. Bueno, es un tema delicado el cómo voy a hacer yo que este ejercicio funcione. Nuevamente vuelvo al salón de clases. El salón de clases es una sociedad. ¿Por qué? Son 25, 30 niños que son de padres diferentes, padres que pueden estar casados, padres que pueden estar divorciados, padres separados, padres violentos, padres amorosos. De todo tipo de padres hay en ese salón de clase y todos esos niños llegan a ese salón de clases con ese mismo tipo de problemas. ¿Quién es el jefe de turno, el encargado del ente gubernamental en ese salón de clases? El profesor. Y el profesor genera unas estrategias para que esa sociedad que está en ese territorio, en ese espacio, sencillamente pueda convivir. Y es en la forma en que nosotros le estamos enseñando a esos niños a que las cosas hay que solucionarlas desde la comunidad. Si lo trasladamos a la vida real, al espacio externo, hay comunidades que trabajan por sus comunidades. Yo le voy a traer una. Yo estuve la semana pasada en Pereira y fui a cruzar una calle y me dio miedo cruzar a la calle, mandarme a la calle y me quedé parado, pero vi 3 personas que pisaron la cebra y los carros inmediatamente se detuvieron. Dije yo, ve, qué cosa tan bonita esta parte cultural. Y tan pronto crucé la calle, le pregunté a las personas, dijeron, lo que pasa es que aquí somos culturales en ese ejercicio de poder cederle el paso al peatón. Los vehículos deben sí o sí detenerse para poder que el peatón cruce a través de la acera, de la cebra. Entonces, son ejercicios de cultura. Vamos a traer otros ejemplos. Antanas Mocus. Antanas Mocus, aquí en Bogotá, todos decían que era un loco, pero Antanas Mocus tenía un pensamiento totalmente diferente culturalmente. Era enseñarle a la ciudad, a la ciudadanía, a que hay que hacer procesos de diálogo, procesos de conversación, ejercicios de respeto ciudadano. Entonces, si nosotros como comunidad, ustedes como trabajadores sociales, la mayoría, no generan ese tipo de herramientas o ejercicios para que se puedan emplear en la ciudad desde la proposición, hay que ser propositivos, sencillamente no vamos a ver que esto jamás cambie. La intención, y todas las generaciones decimos lo mismo, yo le quiero dejar a mis hijos, eso se lo escuché a mi papá, y yo sé que mi papá lo escuchó de su papá, y mi hijo lo escuchó de mí, pero si nosotros no hacemos el cambio desde adentro hacia afuera, pues sencillamente esto no va a cambiar, no va a haber un ejercicio de paz real, no va a haber ejercicios de diálogo, no va a haber ejercicios de convivencia. Entonces la invitación es esa. Seguimos con Angélica. Buenas noches para todos. Muchas gracias por este interesante espacio. Usted hizo referencia a que digamos que la principal organización criminal que hay en Colombia, y comparto su apreciación, es la corrupción. Pero ¿cómo nosotros le hacemos ver a la gente que la corrupción no está solo en el funcionario del gobierno que se roba miles de millones o cientos de millones, o que deja un puesto de salud sin terminar, o que se roba la medicina, en fin, los recursos, sino también desde ese mismo votante que, no hablemos del tema del
del día de la elección que vota por esto o por aquello, sino también aquel votante al que ni siquiera le interesa, aquel votante que ni siquiera sale, no hace el ejercicio, aquel líder cívico, aquel activista ciudadano virtual que simplemente se queda ahí. Muchas veces vemos que sí, la gente sufre las consecuencias de las decisiones de esos gobiernos, claro que sí, porque el que sube gobierna para todos, no solo para el que votó por él. Pero también vemos, y fue lo que me motivó a mí a estudiar trabajo social, que muchas veces la gente tiene a la mano el servicio del Estado, tiene el beneficio del Estado en la puerta de su casa y simplemente lo malvende. De pronto esas personas que recibieron de indemnización un pedazo de tierra, que recuperaron su tierra y la malvendieron por la razón que sea. Muchos otros recibieron especies menores, recibieron ganado, y fui testigo lastimosamente de cómo, así como lo recibían, lo entregaban. Y también eso es corrupción. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para también desentrañar y hacerle ver a la gente que la paz empieza en todas partes, y que el Estado somos todos? El Estado hace un esfuerzo de llegar a un territorio con X o Y programa, y si nosotros en vez de aprovecharlo, simplemente lo dejamos pasar o lo recibimos y lo malvendemos, pues tampoco le estamos haciendo un flaco favor a nuestro futuro. Gracias. Gracias, Angélica. Andrés. Muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, señor. Yo quiero comenzar por eso que usted mencionaba de la metodología de los diálogos improbables. Uno de los elementos también que son centrales en ese tema de los diálogos improbables es la enseñanza a través del ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas porque hace parte del hecho de que no solo el diálogo aborda la construcción de la paz. Y en ese sentido, en Colombia, cuando se ha hablado de paz, usualmente nos encontramos con que quienes romantizan la paz desde el hecho de individualizarla, cuando tienen que mostrar ejemplo, pues no lo hacen. Entonces, hablamos de la necesidad de reforzar valores, de hacer una serie de cosas que son muy importantes, pero que en la práctica no se ven. En este ejercicio de la construcción de paz alrededor del sistema integral de verdad, justicia, reparación y repetición, por ejemplo, algo que tienen en común los excombatientes y la fuerza pública es que han dicho que están comprometidos con la verdad. Y los dos sectores han traicionado la verdad en el sistema integral, ¿cierto? Y por eso hay excombatientes que están a punto de salir de la JEP, así como hay exmilitares que están a punto de salir de la JEP, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas en Colombia pasa por que el discurso y la acción no van de la mano a la hora de la construcción de la paz. Quería hacer ese comentario alrededor de los diálogos improbables porque en mi caso he participado de esta metodología en el marco de la Comisión de la Verdad en su momento. Lo segundo que quería decir es que acá nos invitan, digamos, a hablar también de los avances y de los desafíos que tiene la paz, ¿cierto? Yo creo que es central en un escenario académico también plantear que el acuerdo de paz o los acuerdos de paz en Colombia, uno de sus principales avances es que han evitado que se muera mucha más gente, ¿no? En el caso de las FARC, por ejemplo, se evitó que alrededor de 13.000 combatientes siguieran en armas. Sí, se habla de que hay una disidencia, no alcanzan el 6% de los 13.000 combatientes que se desmovilizaron. Se entregaron alrededor de 8.500 armas en el proceso de entrega de armas, de dejación de armas. Y esos son avances de la paz. Hay otros avances que tienen que ver con el cumplimiento del acuerdo, pero no se nos puede olvidar también que hubo 4 años
de un gobierno que estuvo empeñado en hacer trizas la paz. Y eso hay que decirlo abiertamente también en estos escenarios, pues porque hace parte de una condición sine qua non de la búsqueda de la paz en Colombia, y es que la paz en Colombia es una paz política, que no se entiende única y exclusivamente en lo electoral, sino que tiene unos orígenes en contraposiciones ideológicas, que tiene unos orígenes en unos conflictos agudizados por la desigualdad, y eso ha hecho que nosotros hoy estemos también en un movimiento por la paz que busca una salida negociada al conflicto y que, digamos, ha venido avanzando en renunciar a buscar la paz a través del sometimiento, porque también ha sido un modelo fracasado, ¿no? El Estado no pudo con los actores armados, los actores armados ilegales no pudieron con el Estado. Si seguimos buscando la paz a través del sometimiento, pues difícilmente vamos a poder parar la guerra en Colombia. Y hoy hay una situación, usted hablaba de la desmoralización de la fuerza pública, me imagino, pues no sé, usted debe ser militar retirado un poco por el discurso, pero hoy, por ejemplo, es una ventaja que tengamos un ministro de Defensa que sea un militar retirado, ¿cierto? Porque eso también muestra el compromiso del Estado con la seguridad sin renunciar al diálogo político. Y por ahí es una de las, digamos, de las fórmulas que pudiera ponerse, digamos, un poco en sintonía de defender la vida, pero también de buscar la salida negociada. Y finalmente, yo quería hacer una pregunta, porque yo soy de una región muy asustada por el conflicto armado, ¿cierto? Que es el sur de Bolívar, y yo siento que no, frente a este tema del nuevo ciclo de violencia, no se puede generalizar. Hoy Colombia es un país de múltiples conflictos. En cada región el conflicto armado está caracterizado de forma distinta y está movido por economías ilegales distintas. Por ende, hoy lo que debemos buscar en la consecución de la paz es la transformación de las realidades, no la implementación formalmente. Digamos, porque la implementación se ha hecho y se han avanzado en algunas cosas frente a cumplir los acuerdos incumplidos a través de los años, pero no se han dado transformaciones. Y esas transformaciones pasan no solo por la sociedad civil, sino también por la institucionalidad, pasa por el ejercicio académico y pasa por todos los entornos de la vida. Entonces, hoy necesitamos un escenario donde, con toda esta experiencia que tenemos en Colombia de la búsqueda de la paz, nos pongamos de acuerdo, hagamos un gran acuerdo nacional, ¿cierto?, que nos permita tener unos mínimos para que los actores armados abandonen las armas y el Estado pueda llegar de manera efectiva a los territorios. Gracias, Andrés. María Cristina. Muy buenas noches. Una opinión muy aparte de todo, hablando de los acuerdos de paz y todo. A mi opinión personal, creo que se iniciaron en una forma errónea en el momento que se permitió que se hicieran los encuentros fuera de nuestro país. Se fueron, como se dice vulgarmente, a hacer un desorden, ¿sí? Porque las personas que tuvimos de pronto la oportunidad de transportarnos a esos sitios, nos dimos cuenta cuáles eran los famosos encuentros, ¿sí? Aparte de eso, darle, con todo el respeto, la oportunidad a ciertos delincuentes escapar de la justicia, permitiéndoles, entre comillas, venir a llegar a ser parte de los famosos encuentros, ¿sí? Eso fue un escudo que han tenido muchos delincuentes y que vuelven y lo tienen y lo siguen teniendo, y pienso La personalmente compañera al que parecer no así, tiene buena señal. y así me parece que es muy difícil que realmente se llegue a unos buenos acuerdos de paz. Creo que la justicia debe reinar para todos, no para unos. Gracias. Leonardo. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio.
He aprendido mucho, de verdad que sí. La duda que yo tengo, eh, usted ponía o colocaba en el escenario que había que tener una especie de confianza en el otro, ¿cierto? Para generar como estos diálogos y lograr como una especie de paz. Pero yo siempre he creído que para confiar en el otro, usted ponía en el escenario el ejemplo de una familia, ¿cierto? De un vínculo matrimonial. Y creo que cuando una de las partes falla, creo que lo primordial ahí es reconocer que hubo una falla. Cuando se hace una especie de diálogo, ¿cierto? En donde ninguno de los dos está dispuesto a reconocer que ha fallado, creo que ahí todos estos diálogos son completamente baldíos y sin ningún tipo de propósito. Entonces, me quedaba pensando con relación en esta parte de armonizar la cultura, ¿cierto? Y llevar como estos diálogos a la parte familiar y a la educación propia de nuestros hijos. Yo, como padre de 3 hijos, temo mucho, honestamente lo digo, que en esta metodología de enseñarle a mis hijos, en lo personal es una opinión, ¿cierto? Enseñarle a mis hijos a ser garantes de paz, a ser unas personas que respeten siempre al otro, todo ese tipo de cosas, me da un miedo enorme de que no se conviertan en víctimas, que dejemos en este cambio de paradigma social y cultural, mientras logramos estabilizar desde los diálogos, logramos hacer como este cambio de cultura en el escenario de colegio, en el escenario de familia, ¿cierto? ¿Cómo logramos que nuestros hijos no se conviertan simplemente en víctimas porque los dejamos sin herramientas para defenderse? Solamente aceptando al otro, escuchando al otro, respetando la posición del otro, pero el otro es un otro a veces muy violento. El otro es un otro que está atravesado por una serie de situaciones, como lo mencionaba la otra compañera, donde nos ponía como 100% violentos, ¿cierto? Eso es una realidad, o sea, estamos educando a nuestros hijos y cómo lograr que no se convierta esto en un simple campo romántico en donde el niño sale cantando para el colegio, pero se va a estrellar contra un muro de la violencia y él no tiene herramientas para defenderse, ¿cierto? Más que su palabra, su ideología y sus razones, que en su casa los que estamos intentando enseñar valores y todo este tipo de cosas, solamente eso, ¿cierto? Entonces, a veces es muy complejo porque le decimos al niño aguante, no le decimos aguante, le decimos cuidado con el bullying, no hagas bullying en el colegio, pero resulta que encontramos unos niños que son completamente en ese aspecto del bullying muy complejos, y entonces los niños empiezan a guardar silencio, a aguantar, esperando que el otro deje de hacerlo, ¿cierto? Entonces es la pregunta, es mientras ese cambio cultural, ¿cómo logramos hacerlo, ¿cierto? Para transformar esa realidad, pero sin que nuestros hijos se conviertan en víctimas porque nosotros los dejamos sin herramientas para defenderse. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Le voy a decir algo, tomando una palabra que usted expresó, el miedo, venciendo el miedo. Es la única forma. Si nosotros queremos transformar y modificar algo dentro de la sociedad, tenemos que vencer ese miedo y actuar siendo multiplicadores. Que no todo va a ser color de rosa, estamos totalmente de acuerdo, pero siempre hay que empezar por algún lado y las bases por donde hay que empezar siempre tiene que ser la más baja. Heidi. Hola, doctor. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Yo acá escuchándolo, sí me parece y estoy de acuerdo con lo que usted decía, que el mayor ejemplo es el que le damos en nuestras casas a nuestros chicos, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo acá pensando en otro contexto, ¿qué pasa con los niños que están en medio de la guerra? Los niños ni siquiera son los de las ciudades, no son los de los pueblos, son los niños de la zona rural, son esos niños al papá o a la mamá, al hermano mayor,
ya se lo llevó la guerrilla, se lo llevó cualquier grupo alzado en armas, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos niños durante la guerra? Uno ve documentales donde las niñas cuentan que han sido violadas, que han sido abusadas sexualmente, psicológicamente y todas las violencias de género que existan, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es, ¿existen políticas para salvaguardar la vida de estos niños? Porque tenemos que tener en cuenta que son niños campesinos, los cuales los actores armados se están aprovechando de ellos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Cuáles son las políticas que se han implementado para ayudarle a estos niños? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Gracias, Eddie. Existe un famoso código del menor. Sin embargo, no es aplicable. Existen normas jurídicas para castigar o sancionar a todos aquellos que son violadores, pero cuando llegan a los estrados judiciales, lo dijo, creo que fue Marisol al inicio, dijo, hay congresistas que no son profesionales. Lo mismo pasa con los jurídicos. Hay abogados y jueces que de pronto recibieron su título de la manera equivocada y no hacen realmente el ejercicio de impartir la justicia en la forma en que debe ser, y nos basamos solamente en interpretaciones. Eso nos hace daño de todas maneras dentro de este ejercicio, pero sí existen las normas y los grupos deberían observarlas, pero igual, como están al margen de la normatividad, pues ellos no van a observar este tipo de situaciones y por eso las comunidades salen desplazadas o moviéndose hacia las grandes ciudades, desafortunadamente. Volvemos a lo mismo. ¿Qué generamos para que haya un programa de gobierno que realmente cuando se articule las políticas públicas, a ese plan de desarrollo, ese plan de ordenamiento territorial, se cumpla con el fin para el cual fui elegido? Debemos saber escoger. Giselle. Perdón, don Héctor y chicos, yo aprovecho que pronto a Giselle le falló un poquito el micrófono. Yo sé, chicos, que todos queremos aquí seguir escuchando, la conversación está buenísima. Yo ahorita estaba con Sebastián diciendo, la conversación está tan buena, pero pues ya estamos muy cerquita de nuestra hora de finalización. Entonces, creo que alcanzamos a la intervención de Giselle, don Héctor, su respuesta, y pues damos cierre. Entonces, chicos, que está muy buena. A mí me encantaría que pudiéramos seguir hasta medianoche, pero pues bueno, sí, son los tiempos que tenemos. Sí, señora, gracias. Giselle. Giselle y don Héctor. Bueno, buenas noches. No, yo tengo como algo acá para decir referente a lo que decía el profe de esos procesos de paz, de por qué no tienen éxito, por qué no se han alcanzado. Entonces, acá lo hemos hablado mucho. Yo soy del departamento del Cauca, de uno de los municipios más afectados, pero también de uno de los municipios más hermosos y con más ganas de seguir adelante y de salir, de resistir y persistir. Y es, profe, la voluntad, como usted decía, debe ir acompañada de la inclusión, porque si no hay una inclusión de las víctimas, de las verdaderas personas que han sufrido el karma o la situación de la guerra, no vamos a llegar a los acuerdos, porque los acuerdos no se deben hacer solo con el victimario y el gobierno. Los acuerdos hay que sentarse en la mesa con quienes han sufrido ese flagelo, quienes han puesto su sangre, sus hijos, su todo, con esas personas es que hay que también sentarse. Aparte de eso, quería decirle a la compañera que dijo que el loro viejo no aprende a hablar y no podemos generalizar. Y yo soy caucana y yo defiendo mucho mi Cauca, pero defiendo mi Colombia entero. ¿Y por qué lo digo? Porque es que en el Cauca únicamente no se da el problema de las drogas. El Cauca es un punto estratégico a nivel nacional para muchas cosas. El Cauca está lleno de riquezas,
que mucha gente que no conoce nuestro departamento no lo lee y no lo conoce. Entonces, no generalicemos porque sí nos hieren muchas susceptibilidades a muchos que sí conocemos nuestro departamento. Y otra No, pero cosa, yo no generalicé, yo dije, Perdón, perdón, Marisol, perdón. Acuérdense, escuchar empáticamente no es lo que digo, sino cómo lo digo y cómo voy a reaccionar frente a una respuesta. Empecemos con el ejercicio aquí. Hay que tener tacto a la hora de hablar. Todos han tenido el espacio para hablar y yo les pido que este no sea el escenario de que haya la agresión hacia la persona que habló. No, vamos a analizar las cosas que se dijeron. De acuerdo a lo que nos dijo Valentina, vamos a terminar aquí. Le voy a pedir a Valentina que las preguntas que están en el chat, por favor, me las comparta para poderle dar una respuesta a esas personas. Les agradezco de verdad el ejercicio, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, agradezco a Senda por la invitación y espero que podamos en otra oportunidad seguir dialogando. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Una charla productiva. Esto duró muy poquito. Gracias. Profe Valentina. Chicos, muchas gracias por tu asistencia a este espacio. Gracias por presentar sus preguntas, sus dudas e inquietudes siempre desde el respeto y desde esa cultura que caracteriza a los estudiantes de la Corporación Universitaria Senda. Chicos, si tienen preguntas adicionales a las que existieron en el chat y demás, me pueden enviar un correo. Ahí en el chat les puse mi correo, ya algunos lo tienen, si no lo pueden pedir a los monitores de sus grupos y con mucho gusto yo se las hago llegar a Héctor para darles respuesta al respecto. ¿Listo?